Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Bienvenidos a su programa, El Tesoro de la Fe. ¡Qué alegría que nos estás acompañando! Te doy una cordial bienvenida a todos ustedes que nos ven en ESNE TV y nos están escuchando por ESNE Radio y ESNE App. Bienvenidos a tu programa. Hoy vamos a estar hablando, o más bien voy a estar hablando, del sacramento de la orden sacerdotal, que un servidor tiene la bendición de tener en su vida. Acompáñanos, no te vayas, aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en tu programa. Hoy vamos a estar hablando una vez más de lo que es el sacramento de la orden sacerdotal. Desde el principio ya se había anunciado que vendría un sumo y eterno sacerdote, que vendría a redimir a toda la humanidad y hacer el sacrificio más grande para todos, Cristo nuestro Señor. Cristo es el máximo y eterno sacerdote que tenemos en toda la historia de nuestra Iglesia Católica, que vino a darnos este mensaje como un sumo sacerdote. Por eso te invito para recalcar más cómo las Escrituras nos hablan de nuestro Señor Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, que vayamos a Hebreos 4:14 para que veamos cómo los evangelistas nos hablaban de la presencia de Cristo como sacerdote. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en él mismo el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe y profesemos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Palabra de Dios. Así como acabamos de escuchar en la carta a los Hebreos, Cristo vino al mundo como sumo y eterno sacerdote. Pero Él también busca personas que le ayuden en su ministerio como sacerdotes, para que continúen la misión que Él mismo inició, sanando, curando y estando con las personas para que ellos sientan esa presencia divina de Dios. Por eso Cristo, mientras andaba con sus apóstoles, les enseñaba cómo ejercer este ministerio sacerdotal. Y los apóstoles de Cristo continuaron con esa tradición y esa misión en sus vidas, que ellos mismos continuaban eso que Jesús les había enseñado. Por eso les invito a que de nuevo regresemos a las Sagradas Escrituras y volvamos a leer en los Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Palabra de Dios. Así como Jesús escogió a sus apóstoles
para que continuaran su misión y, sobre todo, su misión sacerdotal. Así también Jesucristo sigue llamando personas a que continúen este ministerio. Y como escuchamos en las Sagradas Escrituras, entre los hombres, Dios va escogiendo varones para que continúen este llamado a la vida sacerdotal. Que Dios va escogiendo a personas y les pone en su corazón el deseo de servirle como sacerdote, para que esta misión de nuestro Señor Jesucristo continúe aquí en la tierra y continúe eligiendo a aquellos que le sigan abriendo su corazón. Por eso, cuando nosotros escuchamos cómo Jesús llama, deberíamos de estar atentos al discernimiento para la vida sacerdotal o la vida religiosa. Porque Jesús quiere continuar con esta sagrada orden que es el sacramento del sacerdocio. En la Iglesia Católica solamente hay 3 grados, lo que se llama las órdenes sagradas, que es la orden hacia el obispado, y es la orden hacia el presbítero, y es la orden hacia el diaconado. 3 grados que tenemos en la Iglesia Católica que le llamamos órdenes consagradas: los diáconos, los sacerdotes y los obispos. Los obispos están representando a los apóstoles, y nosotros los sacerdotes estamos representando también a nuestro Señor Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Y los diáconos, por medio de su orden, también ellos continúan ayudando esa misión sacerdotal a los presbíteros. Por eso aquí vemos cómo el conjunto de las órdenes sacerdotales se deriva en las 3 partes. Pero tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue la máxima figura aquí en la tierra, donde Él ejerció su sacerdote para siempre y por siempre, y Él es el sacerdote perfecto. Nosotros continuamos de imitarlo, continuamos siguiendo su misión y haciendo lo que Él nos enseñó en esta vida. Cuando nosotros recibimos ese llamado a la vida sacerdotal, es una bendición. Por eso, cuando regresemos en el próximo segmento, vamos a ver cómo es un llamado hacia el sacerdocio. Cómo es que Dios elige. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que hay en el corazón de una persona, de un varón, hacia la vida sacerdotal? Porque muchos me han preguntado, ¿cuándo sintió usted el llamado a ser sacerdote? Claro que todos tenemos una respuesta diferente, pero yo compartiré contigo mi propia experiencia. No te vayas. Cuando regresemos en este tu programa, El Tesoro de la Fe, continuaremos hablando lo que es la orden sacerdotal, aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Ya estamos de regreso. Gracias por quedarte con nosotros en este tu programa, El Tesoro de la Fe. Hoy estoy compartiendo contigo lo que es el sacramento de las sagradas órdenes, especialmente el sacramento del sacerdocio. El sacramento del sacerdocio es el llamado a los varones a que continúen el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas de las personas que me conocen me han preguntado, ¿cómo ha sido mi llamado al sacerdocio o cómo fue? Bueno, es difícil de poder explicarlo en una palabra, pero trataré de resumir cómo ha sido o cómo fue mi llamado a la vida sacerdotal. A veces lo que las personas esperan escuchar es que Dios te habló, o que Dios te mandó un mensaje directo con un ángel, pero en realidad no es así. El llamado hacia la vida sacerdotal, o especialmente el mío,
ha sido un deseo que yo tuve en mi corazón desde que tenía 8 años. Yo sentía mucha atracción por las cosas de la iglesia. Me gustaba muchísimo escuchar a mi párroco cuando era pequeño. Sus homilías, cómo rezaba y todo lo que hacía, me atraía mucho. Y siempre que veía el crucifijo para mí, era como si Cristo me estuviera invitando a hacer algo. Pero a mis 8 años, yo nunca sabía lo que era. Poco a poco, mientras iba creciendo y creciendo también en mi fe, yo tenía muchas preguntas en mi corazón. Quizá preguntas que ni yo mismo sabía responderlas, por supuesto. Y a veces me daba miedo el preguntarme a mí solo. O preguntarme las cosas de qué se trataba aquel deseo o aquel sentimiento que yo tenía para la vida sacerdotal. Me recuerdo un día que viendo al crucifijo yo me preguntaba, ¿y cómo será la vida de los padres? ¿Cómo vivirán? ¿Cómo pasarán su día? ¿Qué harán en todo el día? Porque lo único que yo tenía de experiencia era verlos celebrar los sacramentos. Hasta que un día, cuando tenía aproximadamente 8 años, me atreví a preguntarle a mi madre, oiga, madre, ¿y cómo viven los sacerdotes? ¿Cómo es la vida de ellos? Claro que ella me respondió a su manera, tratando de explicarle a un niño de 10 años. Pero yo seguía con mi inquietud. Yo no pensaba que los padres tuviesen su propia casa, tuvieran su propio lugar donde vivir. Yo me formaba mi propia idea y continuaba con esa inquietud. Cuando tuve 12 años, yo le pregunté a mis padres si me podía ir al seminario, porque mi corazón sentía ese deseo y ese llamado que sentía que me hacía Dios. Yo a los 12 años entonces tuve la valentía de preguntarles y decirles si era posible de que yo me fuera al seminario. Me recuerdo que ellos se quedaron completamente callados. No hubo una respuesta para mí. Yo me sentí triste. Me sentí como si no hubiese preguntado nada. Y me quedé con esa inquietud. Y me recuerdo que meses después, le dije a mi madre que yo me quería ir al seminario porque uno de mis compañeros del seminario iban a ingresar. Y dijo mi madre, mira mi hijo, estás tan pequeño que en este punto de vista que yo tengo hacia ti, no creo que sepas lo que quieres hacer. Y esa respuesta como que me hizo sentir que a lo mejor era algo que no estaba bien lo que yo estaba sintiendo. Y así continué. Cuando ya tuve aproximadamente 18 años, volví a sentir ese llamado, ese deseo a la vida sacerdotal. Entonces me recuerdo que yo continuaba pidiéndole a Dios el discernimiento. Y hasta que fui un día y hablé con un sacerdote de nuevo, por primera vez que estaba nuevo en mi parroquia, de cómo era el llamado, el discernimiento a la vida sacerdotal. Él me fue guiando mientras él pudo. Y hasta después de 1 año o 2 años, yo ingresé al seminario, pidiéndole a Dios que esa fuese su voluntad. Pues el día de hoy les puedo decir, después de haber cruzado mis años de filosofía y de teología y fui ordenado al sacerdote, me siento indigno, porque sé de verdad esta bendición grandísima que es ser sacerdote. Imagínate tú, continuar haciendo lo que Jesús hizo en esta vida, continuar su obra, continuar en esta vida ejerciendo lo que Jesús hizo aquí a los hombres y mujeres del mundo, ministrándoles, acompañándoles y estando siempre con ellos.
Estar con las personas en cada momento ha sido una bendición. El día de mi ordenación sacerdotal ha sido el día más feliz de mi vida. Y en estos 17 años de sacerdote, gracias a Dios, vuelvo a decirle a Dios gracias. Y me siento de verdad tan bendecido de haber recibido esta bendición y de haber podido decir: Señor, si tú me llamas a mí, quiero de verdad cumplir tu voluntad y hacer tu voluntad. Así que cuando regresemos en tu programa, voy a continuar expresando lo que ha sido mi historia del sacerdote en estos 16 años. Ya 17 para la semana que viene. Así que no te vayas, quédate con nosotros para compartir más contigo lo que ha sido mi experiencia en la vida sacerdotal, que para mí es el tesoro más grande que tengo en mi vida. Este tesoro que Dios me ha regalado de llamarme a la vida sacerdotal. Quédate con nosotros y síguenos acompañando después de estos cortos mensajes, aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Gracias por haberte quedado con nosotros en tu programa, El Tesoro de la Fe. Qué bueno que nos acompañas. Hoy estoy hablando en este programa lo que es la orden sacerdotal y compartiendo con ustedes un poquito de lo que ha sido mi experiencia en estos 17 años. Yo puedo decirte que tengo la vida y la vocación más linda de todas las profesiones. Y te digo ¿por qué? Porque yo como sacerdote tengo la experiencia y la oportunidad de estar con las personas en todas las áreas, en todos los ámbitos, desde un bautizo, una primera comunión, confirmación, en una ordenación sacerdotal, darle la unción a los enfermos, hacer un funeral y sobre todo casar parejas. Yo veo todo el ángulo del ser humano, las alegrías, las tristezas, el dolor y los sufrimientos. Siempre tengo esta bendición de estar con cada uno de ellos. Y siempre hago un balance lo que es el ser humano y lo que es tener este lindo regalo del sacramento sacerdotal. Porque llego a conocer personas en todo su esplendor, en todo lo que es cuerpo, alma y espíritu. Y ver cómo las personas vienen ante Cristo, ante Dios, para ver diferentes ángulos de sus vidas. Por eso te digo que tengo la vocación más bonita del mundo. Si yo pudiese una vez más escoger mi vocación, no lo dudaría. Volvería a ser sacerdote. Volvería a pasar por lo mismo y, si es posible, por lo que Dios quiera más. Por eso, en este día, yo quiero hacerle una invitación muy especial a todos aquellos jovencitos o jovencitas también, ¿por qué no?, a que abran su corazón. Que si ustedes tienen el deseo y sienten el llamado hacia la vida sacerdotal o religiosa, irse de hermanitas, no cierren su corazón. Que no les pase lo que me pasó a mí, que tú piensas que estás llamado o llamada a algo especial a la vida sacerdotal y religiosa y que no tengas en cierta forma ese momento para que tú puedas encontrar la información. Que tengas alguien que te guíe, que tengas alguien que te vaya acompañando. Por eso te invito a que en este momento nosotros vayamos y veamos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1565, que nos dice así:
En virtud del sacramento del orden, los presbíteros participan en la universalidad de la misión que confía por Cristo a los apóstoles. El don espiritual que recibimos en la orden sacerdotal los prepara para una misión ilimitada y para que ellos, por su misión ampliamente y universal, sean de salvación hasta los extremos del mundo, dispuestos a predicar el Evangelio por todas las partes. Ya vemos cómo aquí el catecismo nos dice cómo los presbíteros o los sacerdotes tienen esta misión tan importante y tan linda para seguir predicando el Evangelio. Por eso, regreso a lo mismo. Si tú sientes el deseo de irte a la vida sacerdotal, piensa en este regalísimo que Dios te va a dar. Que continúe sus pasos, que continúe su trabajo, que continúe su misión. Porque Cristo está en los sacerdotes y le llamamos persona Christi. Cada vez que el sacerdote está ofreciendo cualquier sacramento o ejerciendo cualquier sacramento, está representando a Cristo. Está representándolo para continuar su misión. Por eso, si tú tienes el llamado o sientes el llamado, busca un buen dirigente, lo que se llama una persona a discernir, para que tú seas colaborador de la misión de Cristo, que te llama y te invita a que continúes su misión aquí en la tierra. A veces muchas personas piensan que los sacerdotes son muy especiales o que ya fueron escogidos por Dios desde el inicio de su nacimiento. Puede ser, pero tampoco puede ser que Dios los haya predestinado, sino que es un llamado que Cristo hace a algunas personas que sienten el deseo de seguirle y que libremente aceptan esa invitación. Todo depende de lo que la persona quiera responderle a Cristo y decir, como dijo María, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. O también puedes decirle no a Cristo. Pero si tú no encuentras el apoyo en tu familia, no te preocupes. Dios te va a dar las fuerzas para que continúes adelante respondiendo al llamado de Dios. Si es un llamado que Dios te está haciendo, no te preocupes, Él estará contigo. Y Él te dará las fuerzas, te dará las palabras, te dará la sabiduría para que continúes respondiendo a ese llamado. La orden sacerdotal es una bendición para que se continúe ofreciendo los sacramentos aquí en la tierra. Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Sin sacerdotes no hay sacramentos. Por eso es importante que si tú tienes el llamado a la vida sacerdotal, le respondas. Vale la pena. Yo te lo puedo decir. Yo continuaría una vez más, si fuese posible, responder al llamado sacerdotal. Es la experiencia más linda que me ha sucedido en mi vida. Cristo, eterno sacerdote, y nosotros sacerdotes, continuando su misión. Gracias por acompañarnos en este día, en este tu programa. Y gracias por también decirle a Dios, sí a tu fe. Ahora, si tú conoces a alguna persona que tenga esta inquietud, ayúdale para que pueda discernir y responder a su llamado. Te dejo en este día con la bendición de nuestro Padre Dios en este tu programa, El Tesoro de la Fe. Que es un tesoro tener los sacramentos, es un tesoro tener la presencia de Cristo con nosotros, y que Dios te bendiga en este día. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.